Bueno, gracias Jorge, gracias a usted por estar acá, gracias Daniel, la dejaste picando cuando hablaste sobre la necesidad de recurrir al financiamiento externo para completar el plan de inversiones para alcanzar el autoabastecimiento. Y ahí entro yo en el sentido que a mí se me confió hablar sobre la deuda pública. Al principio parecía que era deuda pública y energía, así que tengo más de lo que es mi tema específico. Vamos a hablar de deuda, vamos a tocar algunos temas. Esta coincidencia o coexistencia entre el proceso de desendeudamiento que el gobierno menciona, que es uno de los mantras que repite, y su convivencia con una deuda creciente. La importancia de la sensibilidad que tienen las mediciones a la elección de variables claves que hace cambiar quizás una primera impresión que uno pueda tener de desendeudamiento. Nociones básicas, digamos, ceteris paribus todo lo demás. Es posible tener un déficit fiscal sostenido, como dijo Daniel, y a la par desendeudarse. Bueno, es obvio que no, que si usted tiene un déficit y todo lo demás es constante, el endeudamiento tiene que ir creciendo. Puede, como única vez, hacer una reestructuración, puede beneficiarse a lo mejor de tener denominadas las deudas en algunas monedas y obtener alguna ganancia cambiaria que disminuya el impacto, pero en el fondo, si estamos enfrentando una realidad de déficit fiscal sostenido, una inercia y una proyección de déficit fiscal sostenido, no hay manera de desendeudarse. ¿Cuál es la proyección del desendeudamiento o del endeudamiento? Tomando en cuenta la necesidad de que este proceso acompañe el proceso que definió Daniel Montamat, lo vamos a hablar. ¿Es factible recurrir, por ejemplo, a la emisión monetaria como fuente de financiación? ¿Cuáles son los límites? Algo esbozó Daniel, hay problemas en la inflación, hay problemas en la balanza de pagos, hay problemas en el nivel de actividad. Quizá lo más claro es que financiarse con emisión monetaria a la postre termina siendo lo mismo que perder reservas. Financiarse con la pérdida de reservas en un sistema de tipo de cambio fijo y en un sistema de tipo de cambio flotante, esto significa tener una mayor tasa de devaluación y una mayor inflación. Con cualquiera de los dos sistemas, si uno se financia emitiendo dinero y ese dinero nadie lo quiere, la población lo que va a hacer es licuar el excedente de dinero, destruir ese exceso en términos reales. Con tipos de cambio fijo se termina llevando las reservas y uno al cabo del periodo se da cuenta que la población termina con la misma cantidad de dinero que quiere. Si no hay intervención y tenemos un sistema de tipo de cambio flotante, lo que va a haber es un proceso de devaluación y de inflación que también va a ajustar el valor real de las tenencias de dinero. Para evitar este proceso se recurrió al cepo cambiario y a una serie de controles y restricciones. Miren ustedes el stock de reservas y el comportamiento que ha tenido y se dan cuenta, miren la devaluación, miren la inflación, se dan cuenta que en el fondo la solución del libro de texto, dado un cierto tiempo, termina de alguna manera rigiendo el proceso. Así que tampoco es factible proyectar hacia adelante lo que fue factible en estos años de acudir a cerrar las cuentas con el liso y llano expediente de la emisión. Y el otro punto importante es lo conveniente cuando uno analiza la deuda pública, analizar en realidad con una visión de portafolio, con una visión patrimonial, con una visión que incorpore no solo la evolución de los pasivos del sector público, sino también de los activos y del patrimonio. Y realmente en esa visión es cuando uno puede ponderar mejor cuál es el rol de la deuda, si la deuda aumenta o no, si aumenta qué contrapartidas tiene, si esto es conveniente o no. Es decir, en el fondo hace falta una visión patrimonial para evaluar la política de endeudamiento de una manera más sensata. Pasemos al discurso del desendeudamiento, la realidad del desendeudamiento. Acá lo que estoy transcribiendo es el último brochure o el último folleto del gobierno referido al tema. Es un desendeudamiento público neto definido en relación al PBI, es decir, una disminución, como ustedes ven ahí, entre la relación de la deuda pública y el Producto Bruto. Lo que está definido, yo seguiría la línea celeste, es una disminución desde el 2002 de la deuda pública, que llaman neta, desde el nivel del 163,9% al 17,9% en septiembre del año pasado, que es el último dato oficial. Esto es cierto, bajo ciertos preceptos y supuestos que no son tan heroicos, yo diría que sí. Pero ¿qué es lo que está acá incluido? Bueno, en esta definición lo que está incluido es la deuda
excluyendo la deuda intraagencia del sector público. Hay deuda del sector público con otras agencias del sector público. En principio uno podría pensar que esto es como tener plata en los dos bolsillos, y si un bolsillo le debe al otro, uno debería netearlo. El problema con esta definición es que en realidad cuando el sector público se financia, por ejemplo, colocándole deuda al ANSES, que es una de esas agencias, otro es el Banco Nación, otro es el Banco Central, y otras son agencias menores, uno debería preguntarse si esa deuda la está sosteniendo el patrimonio de esa agencia del sector público, o si a su vez esa agencia del sector público está financiando esa posición, colocando a su vez deuda, con la cual cuando uno hace todos los neteos correspondientes, en última instancia esta deuda no la está sosteniendo una agencia del sector público, sino un tenedor del sector privado. Es claro que cuando uno se financia con el Banco Central, la deuda que coloca el Banco Central es una deuda no remunerada, no exigible, o por lo menos lo era hasta hace poco tiempo. Ahora ha habido que, por cuestiones de política monetaria, que empezar a pagar una tasa de interés mayor, pero en el fondo, si uno se está financiando con la emisión de billetes y monedas, es un pasivo que tiene una gran ventaja en el sentido que no es exigible en ningún momento y se puede licuar con gran facilidad a través de la tasa de inflación. Pero esto tiene límites, y los límites son los que les señalé antes, o la tasa de devaluación o la tasa de inflación, que en algún momento se espiraliza. Y así hemos ido ascendiendo de una tasa de inflación muy baja un par de años después de caída de la convertibilidad, a tasas de interés de inflación que promediaron 22 o 23% por muchos años, y que ahora ya están ubicadas más cerca del 35 o 40%. Es decir, esta es una visión de la deuda pública, no es una visión completa, pero es una visión que indica una caída importante, y es la que se ha ido machacando todos estos años. Pasemos a otra visión compatible con esta, pero que nos dice algo ligeramente distinto. Los mismos datos, cuando uno incorpora la deuda con agencias, marca también un proceso de desendeudamiento. Acá ya tenemos toda la deuda del sector público, y desde el año 2002 ha caído del 166% del PBI al 45,6% en septiembre del 2013. También hay un desendeudamiento, si bien el nivel de deuda es más alto. Y por último, una foto también válida de la realidad, donde lo que tenemos es la deuda pública anterior, en vez de dividirla por el PBI, tomada en dólares corrientes. Y ahí vemos un proceso muy distinto al anterior. La deuda en dólares corrientes, el gráfico arranca en el 93, llega a niveles de 144.000 millones de dólares, desde un nivel de 70.000 en el año 2001, que es cuando se produce. Esto está expresado y muestra, es una foto a fin de cada año. Cuando colapsa la convertibilidad teníamos una deuda pública de 144.000 millones de dólares. Esto se reduce, los costos de salida de la convertibilidad, la simetría y los pagos que hubo que hacer a los depositantes elevaron esta deuda a 191.000 millones de dólares en el 2004, y luego la reestructuración, un efecto por única vez de la deuda, el canje del 2005, produjo una sustancial reducción de la deuda a 128.000 millones de dólares. Y desde el 2005, a pesar de que se hizo otro canje en el 2010, la deuda, como ustedes ven, ha estado subiendo clara y sostenidamente. Desde el 2010 uno podría decir sin duda que hay déficit primario y déficit financiero en el sector público, y lo que uno ve es una suba de esta deuda bastante importante. La foto anterior del desendeudamiento contrasta notablemente con esta foto. Las dos son realidades. En el fondo, en esta foto estamos viendo la anterior corregida por el nivel del PBI. Paremos un poquito la máquina y pensemos qué significa, por ejemplo, en el 2002, ese 166% de deuda del sector público sobre el PBI. En el 2002 tenemos acá una deuda pública, no está marcada, hay uno de 144 que es el 2001. En el 2002 la deuda cae a 137.000 millones de dólares. La deuda no era tan alta, lo que pasa que para ser 137.000 millones de dólares, el 166% del PBI, lo que uno tuvo en el 2002, fruto de la crisis de la convertibilidad, es una caída fundamental muy fuerte del PBI medido en dólares. Es decir, no es la deuda la que explica
esta relación exorbitante, sino la destrucción propia de un momento tremendamente traumático como ocurrió en ese momento. Entonces, cuando giramos y hacemos pivotear el relato del desendeudamiento, medido como desendeudamiento sobre el PBI, sobre un nivel tan alto, en el fondo estamos mezclando peras con manzanas y estamos ponderando además a lo mejor la reducción de las peras cuando todo el resultado se debe a una reducción temporaria, limitada de las manzanas. Y ese es un aspecto muy importante para tener en cuenta, porque lo que vamos a ver cuando cambie el gobierno es un cambio también de esta imagen, de esta película que parece bien asentada, en el sentido que las próximas autoridades encontrarán a lo mejor conveniente armar y mostrar los mismos números sin tocarlos, pero de una manera que les resulte más favorable. Es decir, acá ha habido una reducción sistemática de la deuda medida al PBI, con una suba de la deuda importante, yo diría sobre todo en los últimos 4 o 5 años, dado el proceso de desequilibrio fiscal creciente, a pesar de que buena parte de ese desequilibrio se financió a tasa cero, con emisión de base o a tasa muy baja, o se financió compulsivamente, como la deuda con los holdouts, que se financió automáticamente en el sentido de que no hubo ningún pago, y distintos mecanismos de ese tipo. Es decir, la deuda en esta década ha sido bastante estable y sustentable en buena medida por la existencia de estos mecanismos muy particulares que tienen límites a los cuales a esta altura ya les estamos llegando o hemos sobrepasado. Lo que tienen ahí es una serie del PBI en dólares nominales, la presentó la semana pasada Roque Fernández en el SEMA, y fíjense lo que es el PBI en dólares y la enorme variabilidad del dólar genera un PBI inferior a los 100.000 millones de dólares con la hiperinflación, similar en el 2001, según la medición del Fondo Monetario. Es decir, el PBI argentino en el 2002 eran poco menos de 100.000 millones de dólares. En el año pasado ya era cercano a los 500.000 millones de dólares. Entonces la deuda pública tiene una enorme variabilidad, pero si uno traza una línea de regresión, estamos poco a poco acercándonos a niveles que no son muy distintos que los que requirieron en los años 90, no en el final de la convertibilidad, porque como el final de todo proceso traumático, la deuda puede ser baja, pero en ese proceso de destrucción se dispara enormemente. Es decir, la Argentina no ha tenido un gran crecimiento de la deuda en esta década, pero no es nada excepcional y todavía falta ver en lo que ha sido esta recorrida cómo nos bajamos del corcel en esta última etapa, y el resultado final va a depender muchísimo de esa última delicada maniobra. Y nada de seguir hablando del PBI, estas son 2 mediciones del PBI del año pasado, con 2 metodologías, las 2 oficiales. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, el efecto práctico más claro que tuvo esta segunda medición es que evitó hacer el pago del famoso cupón atado al crecimiento. Entonces, en esa reestimación se cambiaron los precios del año base, que originalmente eran del año 93, o los que estaban vigentes eran del año 93, se tomaron los del año 2004, lo cual no deja de ser llamativo porque inaugurar en el 2014 una nueva estimación con precios de un año base tan atrasado y tan distinto de lo que son los precios relativos en estos años, después de una apreciación del peso importante, no es lo más aconsejable. Pero digamos, sin que la deuda cambie nada, tenemos acá un PBI de 493.000 millones de dólares cuando empezó el año, referido al año pasado, y ahora tenemos una medición que nos dice que esa magnitud era de 611.000. Puede parecer paradójico, este es un salto del 24% en la dimensión, en la medición de esta misma variable, y este salto del 24% es el que nos permitió reducir la tasa de crecimiento del PBI y no pagar el PBI en diciembre, porque redujimos la tasa de crecimiento del 2013 y de los años anteriores. Es decir, ojo con estas mediciones, porque tienen una enorme variabilidad, tienen cambios que uno podría decir que se pueden realizar ad hoc y generar efectos buscados muy precisos. Y el problema de la deuda en realidad no tiene nada que ver
con esta variabilidad. La deuda puede variar, pero no varía atado a ninguno de estos factores. Entonces, yo diría, estamos asistiendo a un proceso de endeudamiento nominal creciente, con una dinámica fiscal que explica claramente esa acumulación, y lo otro es una constelación de algunos efectos por única vez, o elementos muy basados atrás, o comparaciones que hacemos de una manera muy arbitraria. En rigor, si uno quisiera pensar de qué manera deflactar el PBI, sería mucho mejor hacerlo con una paridad de poder adquisitivo, es decir, con un dólar basado en una paridad de poder adquisitivo mucho más estable que un dólar en dólares corrientes, y que varía muchísimo, como vimos, en función del ciclo económico. La deuda que habíamos visto es una deuda a septiembre del año pasado de 201.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares. Ya es, en términos nominales, la más alta de la serie. Ahora hay un conjunto de efectos que van a acrecentar la deuda, el endeudamiento, que no están todavía incorporados en el cómputo, pero que ya se han producido. Este año el gobierno ejecutó con mucha rapidez y eficacia una hoja de ruta, uno podría decir, de ordenamiento del sector externo, donde ha pagado ciertas sentencias del SIADE a un grupo de empresas extranjeras por 677 millones que no están incorporadas en esa medición. Se arregló la disputa con Repsol por la estatización parcial de YPF, y eso se ha traducido en la colocación de 6.150 millones de dólares de deuda, y de una manera que quizá ha pasado inadvertido, ha marcado la vuelta de la Argentina a los mercados voluntarios de capital, con una operación, si ustedes quieren, engorrosa, porque ha sido una doble intermediación, por la cual Argentina le dio esos bonos a Repsol, y Repsol automáticamente se los transfirió a JP Morgan, y JP Morgan, sin ponerle una pistola a nadie en el mercado, colocó con mucha soltura esos bonos en el mercado. Es decir, en el fondo Argentina flotó por primera vez desde el default en los mercados internacionales de deuda, y lo hizo a una tasa razonable, porque el descuento era muy bajo, el cupón era 8,75, y estos bonos rinden algo así como el 9%, así que fueron muy bien absorbidos, con una característica que vamos a ver que se va a repetir si hay un arreglo, o en el momento que haya un arreglo con los holdouts. Esto es, Argentina se endeuda, pero el producido de la colocación de esa deuda va a un tercero que está esperando cobrar, en el caso de Repsol, porque nosotros ya nos habíamos hecho cargo de YPF, en el caso de los holdouts, cobrar un fallo que tiene sentencia definitiva. También hubo un ajuste, un acuerdo con el Club de París, y un ajuste en el monto que había registrado un monto cercano a los 6.000 millones de dólares, ahora hay 3.700 más, es decir, ya tenemos tres hechos importantes que incrementan en 10.500 millones de dólares la medición de la deuda, y tenemos toda esta saga de los holdings y de los holdouts que ahí está de alguna manera expresada de una manera muy sucinta, y como el tiempo que tenemos es acotado, yo diría vayamos directamente a la parte de los holdouts, que es la que está en rojo. En el acuerdo que ha llegado Argentina con los tenedores de los bonos que aceptaron entrar al canje 2005 y 2010, han quedado fuera de esa operación unos 6.800 millones de dólares de capital original, de un total de 81.500. 4.500 más o menos se rigen por la ley de Nueva York, y el resto por otra legislación, Londres mayoritariamente. El fallo de Griesa alcanza a un conjunto de bonistas que han presentado bonos por un capital original de 400 millones de dólares. El fallo de Griesa del 2012, que ha quedado ratificado y firme en el 2012, traducía esos 400 millones de capital original en 1.330 millones de dólares. En la última presentación que hicieron esos holdouts para que el juez le denegara el stay a la Argentina, lo que reclamaban eran 1.650 millones de dólares. Si nosotros, y este es un ejercicio un tanto audaz, pero el resultado final que va a tener esta saga no va a ser muy distinto, extendemos el fallo de Griesa a los otros tenedores que todavía no son litigantes y no han accedido a ese fallo bajo ley de Nueva York, ahí se forma a los precios al ajuste del 2012 los 15.000 millones de dólares que están en la penúltima columna,
que son los 15.000 millones de dólares de los que habla el ministro Kicillof cuando dice: yo tengo que armar una solución con los holdouts que alcance no solo los 1.500 de este fallo, sino todo lo que viene atrás. A los valores actuales, esos 15.000 ya serían 18.500. Y si yo, en un ejercicio muy audaz, extendiera a todos los que han quedado fuera el fallo de Griesa o un ajuste similar, las cifras son 22.000 millones de dólares al 2012, o a hoy serían algo así como 28.200 millones de dólares. Ese es un caso extremo, no vamos a llegar probablemente a ese nivel, no lo puedo asegurar, pero es probable que la cifra sea menor, pero hemos dejado una porción muy pequeña del total de la deuda fuera de los canjes, no la hemos podido atraer, y esa porción pequeña ha tenido un crecimiento enorme. El gobierno dice: esta deuda no la generé yo, la heredé, y eso es cierto. La deuda, que tenía un capital original a fines del 2001 de 400 millones de dólares, se ha transformado hoy en una deuda por la cual se reclaman 1.650 millones. Es decir, el capital original casi es una anécdota. El monto total es 4 veces superior. Lo que esto nos está diciendo es lo que ha costado tener este asunto muerto desde que se declaró el default a fines del 2001 al día de hoy. El costo del taxi, del remis, de tener a los holdouts dando vueltas de un juzgado a otro, de un procedimiento a otro, de un stay a otro, es realmente exorbitante y muy alto. Es decir, alguien puede no haber generado esto, pero estos 12 años o 13 años que han transcurrido han generado 3 veces más que la cifra original. En los bonos que han presentado los litigantes hoy a Griesa, sabemos que hay por lo menos 2.500 más, 2.500 millones de dólares más que están esperando, porque Griesa no los quiso acoplar al fallo, y están esperando una solución de esta disputa, y entrarán posteriormente, después entrarán con facilidad los otros bonos con legislación de Nueva York, y como los bonos suelen tener legislación no excluyente, y el fallo de Griesa es realmente muy generoso en términos del ajuste, es muy probable que los otros bonos, tarde o temprano, reciban un tratamiento similar. Es decir, esto no está incorporado en el cómputo de la deuda, esto se ha devengado en este periodo, esto se ha financiado de una manera automática, como si hubiera habido una refinanciación compulsiva a la tasa dictaminada por Griesa, y cuanto más se prolongue, no hay, obviamente, en términos de costo de oportunidad, mejor inversión que esta si los holdouts finalmente lo cobran. Sé que entrar en los detalles de la discusión actual es de quedarse un poco, pero a lo mejor es lo más interesante y la razón por la cual muchos han estado acá. Así que a lo mejor corresponde hacer alguna definición. Yo creo que lo interesante del fallo de Griesa, que es un fallo quizá extraño, yo no soy abogado, pero digamos, para alguien que alguna noción tiene, es un fallo al cual uno no hubiera llegado nunca. Dictamina que la cláusula pari passu debe interpretarse como un tratamiento igualitario para todos los tenedores de deuda holding y holdout, lo cual uno acepta, pero dice muy claramente que si uno paga un determinado porcentaje de un vencimiento a los holdings, debe abonar exactamente el mismo porcentaje a los holdouts. Y esto significa que si uno paga un cupón de interés y abona entonces el 100% del cupón de interés, debe pagarle la totalidad del reclamo a los holdouts. Este fallo está firme y creo que no tiene ningún sentido discutirlo a esta altura. Pero esto significa algo muy claro, que si la Argentina entra en una situación de default, tampoco debe el fallo o se ejecuta el fallo, en el sentido que hay una herramienta que tiene Argentina muy fuerte, muy potente, que es en principio amenazar también con un default, que sería una solución si hubiera una cierta pericia técnica, en el sentido de decir que Argentina tiene una única capacidad de pago, independientemente del fallo del juez Griesa. Si tiene alguna debilidad económica el fallo del juez Griesa, que hace caso, no toma en cuenta que un deudor con un problema serio de solvencia tiene que de alguna manera reestructurar el valor de la deuda, reducirla para ajustarla a una capacidad de pago que es menor. Y el fallo de Griesa hace recaer todo ese ajuste sobre los holdings y exime totalmente a los holdouts. Si fuera cierto que Argentina no tuviera capacidad de pago adicional, Argentina se vería forzada a hacer una nueva reestructuración
y asignar su capacidad de pago a la totalidad de los tenedores. Argentina me parece que ha ido por otro camino. En el fondo la impresión que uno tiene es la impresión de que va a haber un acuerdo a último momento, sin que uno sepa con exactitud cuál es la definición o la mejor definición de último momento. No necesariamente 30 de julio, depende mucho de qué capacidad tiene Argentina de control o de influencia sobre los holdings, y eso parece muy poco porque la declaración de default requiere tener un mínimo que uno podría pensar que es fácil de juntar del 25%, pero que a Argentina podría, digamos, complicar. Hay una cláusula Rufo que de alguna manera se ha exagerado, pero que mal manejada puede dictar, digamos, la caída de la totalidad, y si la Argentina va a deber la cifra que está diciendo Kicillof porque se cae todo el arreglo anterior, ahí sí va a haber que hacer una reestructuración poniendo a todo el mundo y volviendo a repartir y dividir. Cuando uno piensa cómo va a ser la Argentina en ese caso para juntar a la gente y obligarla a reestructurarse, uno se da cuenta que lo más sensato es tomar el fallo como está, aprovechar que el juez le está metiendo presión a las dos partes y cerrar de alguna manera este problema ahora a un costo relativamente bajo, tomando en cuenta el valor del taxi. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Lo que uno no puede excluir que suceda, un default por impericia, por error de cálculo. No sé si han visto la película de James Dean, donde se jugaba el juego de la gallina y dos autos iban a toda velocidad. Uno puede pensar que alguien va a pestañear primero. Uno puede tener en claro que va a frenar antes de llegar al abismo, pero a lo mejor calcula mal la distancia, probablemente frena, pero no tenga ninguna garantía de evitar el abismo. Y ese es el riesgo, quizás, de esta situación, porque uno puede armar muy fácilmente un arreglo donde se beneficien todas las partes involucradas. Lo que quería decir, volviendo a nuestro tema importante, es que en las mediciones de endeudamiento de esta década no han entrado estos números, y estos números pueden tener una entidad sustancial. Y mal manejados, si esto se cae, vamos a tener que repartir y dar de vuelta. El tintero no se agota. Tenemos juicios pendientes en el CIADI, algunos con fallo firme, que no están pagos. Hay una deuda contingente, que son los cupones del PBI. Esto es contingente en el sentido que si la economía argentina crece, corresponde pagar. Si no crece o no supera cierto umbral, no, pero eso está ahí en ese sitial. Hay deuda en poder de los holdouts, que lo hemos visto. Hay un proceso que yo veo muy parecido al de los holdouts, que es la deuda por los fallos previsionales, Badaro y el IF. Es casi un calco, y es una crítica yo diría una crítica formidable al sistema judicial argentino y a la relación del gobierno con el sistema judicial internacional y con el sistema judicial argentino, que lo vamos a ver ahora. Con cada moratoria previsional se adquieren deudas que no se computan. El sistema jubilatorio tiene un déficit actuarial bajo esta legislación que tiene un valor actual muy importante, quizás cercano al PBI, que tampoco se computa. Hay una litigiosidad potencial asociada a hechos fehacientes realizados por el gobierno en esta década, por ejemplo, la manipulación estadística del INDEC. Si uno toma la erosión sufrida por la deuda en pesos, que ajusta por ser y que se ha visto perjudicada claramente por la subestimación de la inflación, cualquier estimación muy conservadora, yo diría, excede los 20.000 o 22.000 millones de dólares. Fíjense el caso de los holdouts de la tercera edad, o los buitres que tenemos de edad avanzada. El fallo Badaro y el fallo del IF, ¿no? Que fija una actualización de haberes del 88,6% para quienes ganaban más de 1.000 pesos y sus jubilaciones no fueron ajustadas en el periodo 2002 y 2006, y el otro fallo corrige la base de cálculo. Según la ANSES, Diego Bocio, su titular, en noviembre del 2012, el impacto anual en los flujos de caja por el caso Badaro eran 21.642 millones de pesos y por el caso del IF 33.659.
y hay un impacto por retroactivo, por única vez en el caso Badaro, de 60.000 millones de pesos, de noviembre del 2012, y la fuente es Pérez Bocio. Esto ajustado por inflación son cifras, digamos, 65-70% superiores. Le dice Bocio a la Corte Suprema, no a la de Nueva York, pero sí a la de la Argentina, que generalizar los casos Badaro y Elif pondría el sistema de jubilaciones en insolvencia. ¿Y qué es lo que sucede? No hay ningún mecanismo, como sí tiene el juez Griesa, como para ajustar este fallo, como para capturar la capacidad de pago que tiene el ANSES, que la aplica en otras. No, entonces, en el fondo, en el cuadro de endeudamiento tenemos esta realidad y una sucesión de temas pendientes con poco o nulo incentivo a ser incorporados ahora, pero con un gran incentivo a ser incorporados por un nuevo gobierno que quiera trazar un inventario claro de qué es lo que recibe. Entonces, la visión que tenemos hoy, o que podemos mostrar hoy sobre el endeudamiento y el peso del endeudamiento, ténganlo muy presente, va a ser sustancialmente diferente de la visión que sobre esta misma materia tengamos al poco tiempo de producir un cambio de autoridades. ¿No? Esto forma parte de la característica no endosable que tiene el kirchnerismo. El elemento básico, el driver de esto, tenemos una dinámica fiscal de herencia tremendamente negativa, muy difícil de corregir. En parte obedece al fenómeno que habló Montamar, pero tiene también otros elementos. Fíjense el déficit primario. Los intereses que estamos pagando son muy bajos, nos estamos financiando, inclusive emitiendo dinero. Tenemos un déficit grave y es un déficit de operaciones del Tesoro, es más fácil corregir. Los déficits que teníamos en el pasado, porque pagábamos tasas siderales, estabilizando y logrando una reducción de la tasa, que ahora que lo que tenemos es el déficit de operaciones y la tasa que pagamos son muy bajas. Fíjense el deterioro desde el 2010 hasta ahora. Y este es el impacto de la creación de base y la necesidad de usar al Banco Central para financiar al sector público. Lo que ahí aparece de un extraño color ladrillo, que no estaba en el original, es la emisión del Banco Central para financiar al sector público. Y la columna negra es la emisión total. Hasta el 2009, con la vieja Carta Orgánica, el Banco Central no financiaba al sector público. A partir del 2010, cambiada la Carta Orgánica, que se volvió a cambiar posteriormente, comenzó a destinarse una parte de la emisión a financiar al sector público, más o menos la mitad. ¿Qué tuvimos el año pasado? 94.000 millones de pesos para financiar en pesos al sector público, usando el Banco Central, y una emisión de base que hubo que corregir, porque si no, los resultados iban a ser peores. Es decir, ya estamos emitiendo más para financiar al sector público que la emisión total de base. Hay que buscar otros mecanismos, tasas de interés más altas, LEVAX, NOVAX, instrumentos de absorción. Y los resultados primarios que estamos viendo este año, esta línea naranja, son tremendamente peores que los que traíamos de arrastre. Cuando uno mira esto y piensa la disputa de los holdouts y piensa si el gobierno va a ir a un default o no, ahí se da cuenta que todas las decisiones que tiene armada el gobierno, desde pagar CIADI, arreglar Repsol, Club de París, la dinámica fiscal, que es de un agujero creciendo enormemente, la dinámica fiscal en las provincias, la necesidad de refinanciar vencimientos importantes, provincia de Buenos Aires, en ciudad, todo está armado. Yo diría, todo está colgado del pincel de poder acceder a financiamiento del exterior. Acá se nota la dinámica del sector público. El grueso de la emisión y el grueso del déficit se produce sobre el final del año. Este es el tiempo que tenemos para armar un andamiaje. Pero el déficit y la necesidad de financiarlo va a golpear de lleno en los últimos 2 o 3 meses del año. Entonces, si uno piensa en un default, ¿cómo se va a resolver esto? Es una explosión, es una imposibilidad quizás de saber de antemano qué gobernabilidad va a tener uno, qué capacidad va a tener uno si no tiene financiación del exterior para colocar, administrar esto. Y ahí es donde llega la conclusión de que en última instancia lo más sensato para el gobierno es que todo esto sea un bluff y que finalmente termine aceptando
que necesita el financiamiento del exterior y que está colgado de ese pincel, y que si suelta ese pincel ya perdió la escalera hace tiempo. El resultado no va a ser muy bueno, y que el periodo que resta es demasiado prolongado. O sea, yo diría, uno puede tomar nota de todos los once and for all y de los stocks que hay acumulados sin golpear en la deuda. Pero la dinámica de un déficit de 4 o 5 puntos en 1 y 2 años que faltan le va a sumar un agregado tremendo a la deuda, y eventualmente podría generar una inestabilidad de todo el sistema. Algo de energía, poco, creo que de tiempo estamos bien, o lo hemos excedido. El tiempo es totalmente secundario. Bueno, eso es la calidad de la exposición. Bueno. Originalmente pensé que había que ligar la deuda con la energía, después la redirigimos. Pero hice la inversión de pensar algunos de los temas. Los ha tocado Daniel. Me gustaría echar la inversión, tener una mínima rentabilidad y presentársela. El impacto de la crisis de la energía en la balanza de pagos es clarísima. No tiene sentido maltratar al campo porque tiene unos cuantos granos en silobolsa, cuando uno mira el resultado, el saldo comercial, las columnas color gris, por ejemplo la del 2006 y la situación del año pasado. En ese viraje hay 12.000 millones de dólares de diferencia. Con el agregado además que todas las importaciones las hace el sector público, porque tenemos un esquema de precios relativos donde el sector privado sí, se pone a importar y después vende un producto que tiene un tope de precio, se funde. Así que acá hay problemas derivados de la estructura de los precios relativos terribles, con un impacto muy fuerte sobre el sector público. Y esto es un taxi también, en el sentido que se nos cae la producción año tras año de gas y de petróleo. Entonces, una economía estancada como es la economía argentina, uno podría pensar que se debería arreglar con la misma energía o un número no muy distinto del año anterior, pero como se cae la producción local necesita importar más para cubrir la caída de la producción local. Entonces no solo tenemos una lápida que impide crecer a una tasa más alta porque se dispara la necesidad de dólares y tenemos un problema de la balanza de pago, sino que se dispara también la factura de la energía. Esta es una crisis generada, digamos, autocontenida, un episodio donde la primera página y el final se generó en esta década ganada, como se le suele llamar. Teníamos autoabastecimiento, lo hemos perdido. Teníamos una posición superavitaria, la hemos perdido. Y una inercia estamos dejando que, como señaló Montalbán, no se arregla en el tiempo que llevó a fabricar el problema. El problema se fabricó relativamente rápido. La solución no solo demanda recursos, sino muchísimo tiempo. Lo mismo que señaló Daniel, hay un impacto de la crisis en el sector público por la vía de los subsidios energéticos realmente muy importante, un discurso de recorte de los subsidios y una realidad donde los subsidios energéticos se duplican en los meses que llevamos computados del año. Es decir, cuando uno mira las cuentas públicas uno ve lanzado a toda velocidad el déficit. Y por ende uno no cree en el default, en el sentido que si no hay una fuente de financiación internacional, esto ajusta con una recesión, de la cual lo que hemos visto ahora es apenas el aperitivo, un pequeño copetín. Y quizás el otro elemento que vincula deuda con la crisis energética y que nos vuelve a recordar la necesidad de tener una visión patrimonial y lo ideal que sería tener un sistema de cuentas patrimoniales. Esta es una estimación que yo le pedí a Daniel Herold, que a mi juicio es uno de los expertos en temas energéticos más solventes, y le pedí que me evaluara las reservas probadas en el 2002 y en el 2012, que es el último dato disponible, a los costos de oportunidad. Es decir, a los costos a los cuales estamos adquiriendo en el margen la energía, gas y petróleo que nos falta. Y que computara entonces ese consumo, porque entre las cosas que hemos consumido, nos hemos consumido ese stock de reservas. Y el número es ese número que ustedes tienen ahí, de 255 o 56.000 millones de dólares. Ese es el valor
de los stocks de reservas que los hemos construido. Yo no pondría la mano en el fuego por un número preciso, pero creo que lo que tenemos que entender es que ha sido posible la constelación de resultados, el nivel de vida cómodo que hemos tenido, o la posibilidad de aumentar el consumo, ha estado muy asociado a la utilización, quizá invisible, de algunos y el consumo de algunos de estos recursos, a los cuales hemos agotado, y reponerlos por la vía de la importación costaría esto. Quizá lo atractivo es que por la vía de la producción local podríamos reponer esto a un costo sustancialmente más bajo. Y por ende el proyecto que ha citado Daniel de apuntar al autoabastecimiento, o en el fondo, como uno es economista capitalista, uno diría bajo un sistema de precios razonables, si la geología lo permite deberíamos aspirar al autoabastecimiento, y si permite más a la exportación a los precios internacionales, y si la geología no lo permitiera deberíamos tener la producción que fuera factible y el resto poder importarlo al resto del mundo. Hay países como Japón o muchos países que viven bien sin tener una geología favorable. Pero acá hay una distorsión enorme que se ha mantenido a lo largo de los años y que creo que ha consumido una parte del patrimonio muy sustancial. Me temo que en términos de infraestructura básica suceda algo parecido, lo cual es difícil de computar. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar también el comportamiento del endeudamiento, porque si nos hubiéramos endeudado para mantener las reservas, no digo que todas estas reservas fueran de empresas públicas, esto es, digamos, el consumo de toda la Argentina, pero el número de deuda hubiera sido sustancialmente más alto si hubiéramos preservado las reservas y hubiéramos apelado al endeudamiento precisamente para importar esto que nos consumimos. Yo no me tomo en serio que el tiempo sea tan holgado, pero sí lo es. Porque es bueno, interesantísimo. como me metieron de cabeza en este tema, que no es mi especialidad, pero que denotan la gravedad de la crisis, porque a un economista que no sabe de energía, que le pidan hablar de energía, solo ocurre cuando la crisis es tamaño comunal. Porque si la crisis es infinitesimal, no tiene más capacidad de advertirlo o decir algo medianamente interesante. Yo creo que acá hay un elemento que une estas dos presentaciones y es básicamente las características propias del ciclo de largo plazo que tiene la inversión en energía, sobre todo si uno piensa en la exploración, etc. El riesgo minero o el riesgo exploratorio que es muy alto, la incertidumbre que es muy grande. Queda muy claro que usted puede mantener una política como la anterior, de consumo de las reservas, a lo mejor con muy poca inversión y con poca necesidad de endeudamiento. Pero si usted quiere hacer un plan medianamente ambicioso y mantener las reservas o acrecentarlas, sí o sí va a tener que apelar a las utilidades que puede generar en su negocio, pero fundamentalmente a los mercados de capital locales y, como mostró Daniel, internacionales. Creo que si vamos a basar mucho nuestra expansión en la energía no convencional, y esto me lo ha explicado Francisco Mesari mucho tiempo, la no convencional se distingue de la convencional, entre otras cosas, porque tiene un perfil de requerimientos de uso de capital, una intensidad inicial muy alta. Entonces el impacto del costo del capital es muy importante. La rentabilidad de esto depende en buena medida de cuáles sean las tasas de interés, y hay una vinculación entre esta realidad internacional de tasas de interés muy bajas en esta década y el boom del shale en Estados Unidos, por ejemplo. El marco institucional, lo dijo Daniel, no está más que yo lo repita, es fundamental. Diría, las reglas de juego y la seguridad jurídica. Lo que un ministro cuando fue al Congreso dijo que eran palabras horribles, no sé si lo recuerdo, yo sí. Me imagino que cuando se sienta con Griesa, estos dos temas ahora tiene una visión distinta porque está reclamando de alguna manera por mejores reglas de juego y seguridad jurídica. Pero es obvio que en una inversión de tan largo plazo, en un país con tanta incertidumbre regulatoria, este es un elemento importante. En ese marco, pensar en un default, en el riesgo país, y pensar que uno va a poder ejecutar en esas condiciones un programa de recuperación del autoabastecimiento, obviamente es un oxímoron, por decir algo. Y como me metí en serio en esto y después lo descontinué, yo tenía y voy a aprovechar que están acá, un ejercicio muy claro de política y petróleo, parafraseando el libro
de Frondizi, el caso YPF. Porque me parece que hay coincidencia sobre lo que se busca y quizás una gran incertidumbre sobre cómo alcanzar lo que se busca. Es decir, creo que deberíamos entender qué es lo que explica los cambios que han sucedido en la energía, en la política de energía. Son las ideas, son los intereses, son las circunstancias. Y lo que mentalmente yo planteé es lo siguiente. Imaginemos YPF, ¿no? Sigamos la historia de YPF. Definamos de una manera estilizada y arbitraria 6 estadios, 6 fases del desarrollo histórico más reciente de YPF. Una, la YPF con gas del Estado, que era estatal, después del Plan Houston, etcétera, donde teníamos autoabastecimiento. La YPF privatizada con gestión y acción de oro estatal, el proyecto Extensoro, como un segundo proceso, hubo que tomar esa decisión. Un tercer estadio, la YPF totalmente privatizada, donde se le cedió el control a Repsol, claramente, al final del gobierno de Menem. Un cuarto periodo donde YPF y Repsol incorporan al directorio a socios locales expertos en regulación y con una política de distribución de dividendos realmente muy elevada, el proyecto o el periodo en que nace. Otro giro, la YPF recuperada de 2 años atrás, ¿no? Con gestión estatal y mandato de soberanía energética, digamos, para todo. Y ya la intención de recuperar el autoabastecimiento. Y esa misma YPF, además, con un acuerdo con Chevron y con la idea de volver. La verdad que uno en ese viaje ha girado, me parece, y ha agotado casi todas las alternativas posibles, ¿no? Si uno quiere explicar qué determina los giros, los cambios de la política petrolera, ahí tiene un ejercicio de campo extraordinario. Y lo que uno debería hacer es dejar constancia un actor político e ir mirando ese actor político en cada uno de estos estadios, en 1, en 2, en 3, qué posición ha ido tomando. Se imaginará cuál es el actor político que a mí me hizo pensar en esto, ¿no? Este es un péndulo de 25 años. Hemos pasado al autoabastecimiento, a los problemas graves de desabastecimiento. Le hemos dado a YPF casi todas las vueltas posibles. Si uno toma, por ejemplo, a la familia Kirchner, ¿dónde estaban parados en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6? Entonces, tenemos que preguntarnos, dado que eso es así, y hacer ese ejercicio para todos los jugadores. ¿Cuál es el verdadero hilo conductor de los giros de la política petrolera? Porque en ningún momento desabastecerse fue una bandera. Siempre fue el autoabastecimiento. Y después viene una etapa de silencio, digamos, donde a lo mejor eso no se menciona porque es un tanto burdo, pero nunca activamente nadie tomó la bandera contraria. Y sin embargo hemos ido con una enorme facilidad en este modo. Y hemos tomado distintas posiciones con respecto. ¿Es la ideología? ¿Es la absorción de alguna tendencia global o regional? ¿Lo determina el auge, la caída de precios, o sea, la rentabilidad del sector? ¿Es la aparición de grandes descubrimientos? ¿Es la política de energía, digamos, la respuesta a una sucesión de espasmos al azar, por ejemplo? Yo no lo sé porque no soy un experto. Lo que sé, hacer la pregunta, pienso que a lo mejor sea la generación y la distribución de payoffs de corto plazo que ha generado esta volatilidad per se y que han recibido como windfall, como ganancia, los distintos jugadores políticos. Entonces, un mismo jugador político puede ver cómo este tirar los dados constante le permite ir tomando. Hablaban de la ley corta, ahora quieren cambiar la ley corta. ¿Y quiénes son los que quieren cambiar la ley corta? No son los que inventaron la ley corta. Yo creo que entender esto es clave, porque en el área energética hay un gran consenso sobre lo que se quiere hacer. Pero me parece que hay una gran dificultad para mantener. Hay una dificultad en todos los temas para fijar cuál es el sendero donde queremos ir. Yo no recuerdo un tema donde haya tantos ex secretarios que coincidan con tanta antelación en la visión. Así que la primera parte la tenemos ganada. Ahora, ¿cómo hacemos para conservar un rumbo una vez que deseamos? Como este tema yo no lo domino, lo pregunto. Yo creo que todo lo que pensamos que hay que hacer ya ha empezado a hacerse. Y lo ha empezado a hacer el propio gobierno.
Y lo ha hecho el YPF, que a mi juicio ha sido, si uno quería autoabastecimiento rápido, desarrollar rápido vaca muerta, lo último que a uno se le podía ocurrir era estatizar YPF. Pero aún así, tomada esa decisión, fíjese cómo cambia el manejo de YPF con respecto a aerolíneas o a cualquier otra de las áreas donde el gobierno también se ha metido. Hay una gestión profesional desde el día 1. Uno podrá evaluar, criticar o no, pero hay una... Garucho de Petróleo algo entiende y no es un análogo a Recalde en términos de aviación. Es decir, hay una decisión de manejar YPF desde el día 1 que es muy distinta de la decisión que se tomó con aerolíneas, el correo, etc. La política muy claramente permite una corrección de precios relativos muy agresiva. No hay precios cuidados en YPF. Y esto se hace con la anuencia del gobierno. Estamos en el sendero que marcaba Daniel Montamán, de corregir los precios y volver a una estructura de precios razonable. Acá se ha hablado desde el día 1 de la necesidad de invertir a largo plazo. Por supuesto, la política de distribuir más dividendos que ganancias, todo eso se volcó. Eso claramente además define que hay que endeudarse, porque si no, usted no puede financiar las inversiones necesarias. Y en la prédica del desendeudamiento, YPF comenzó a endeudarse sin que hubiera ninguna urticaria entre los que predicaban una cosa y permitían otra. A YPF se le ha permitido buscar los socios estratégicos, los capitales de riesgo. Y en el acuerdo con Chevron y en el marco general estamos viendo una modificación de la legislación bajo cánones de mayor liberalización de incentivos para la rentabilidad privada, es decir, a tono con lo que Montamán ha dicho, con lo que yo podría suscribir. Es decir, en última instancia, el gobierno sabe cuando hace las cosas, como en este caso o como en el caso anterior, qué resultados puede tener. Lo que cambia, me parece, son los incentivos para apuntar en una dirección y en otra. Yo quisiera terminar acá porque me parece que me debo haber pasado 2 o 3 minutos de mi tiempo. Y quisiera rematar como remató Montamán. Estamos enfrentando problemas que se han acumulado con el tiempo, que tienen ya una dimensión importante, que corregirlos va a llevar también su tiempo y que se beneficiarían enormemente de tener una política de continuidad a lo largo de los sucesivos mandatos gubernamentales. Así que hago mía los dichos o las palabras de Jorge Hugo Herrera Vega. Me gustaría que en este terreno crezca un consenso, quizá no sobre lo que cada uno estima óptimo, a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno, sino sobre políticas que pudieran aceptarse, aunque en el corazoncito de cada uno pensara que algún detalle, algún matiz distinto sería mejor. Me parece que hay que empezar a trabajar en esa dirección y que deberíamos aprovechar este año y medio que resta hasta que asuman nuevas autoridades, que me parece que es un periodo extraordinariamente fértil, en el sentido de que la Argentina del 2016 en adelante todavía no tiene dueño, no está hipotecada claramente a nombre de nadie. Tiene varios jugadores que piensan en su fuero íntimo que sí van a ser los dueños en el futuro, y esta es la mejor situación para que esos jugadores que todavía no han ganado hagan un acuerdo, no desde la posición de haberse asegurado ya la posición de poder, sino una posición donde necesitan reglas de juego parejas para competir, que me parece que es lo mejor a lo que podemos aspirar, lo que desde el llano comentamos, opinamos o padecemos esta realidad.